Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de documentación técnica utilizando ePlan. Lo último que vamos a ver, cómo crear dispositivos, bien sean sensores o lo que sea, cómo crear dispositivos que por el motivo que sea no encontramos en el Data Portal ni están en la base de datos ya propia de ePlan. Cómo creamos esos dispositivos que no existen, ¿no? Que no se adaptan exactamente a lo que nosotros queremos. Un ejemplo sería uno de los encoders que tenemos en la máquina, que es este encoder con esta referencia, que tiene como terminales estos que veis aquí. Buscando en el Data Portal no he encontrado ningún encoder que se ajuste a estas características. Entonces lo que yo he hecho es, he creado un dispositivo, que es este, que es el encoder. Esto podríamos usar para encoder o cualquier otro dispositivo que por el motivo que sea no lo tengamos para poder representar en ePlan. ¿Cómo he creado este dispositivo? Pues básicamente lo hemos hecho a través de las cajas de aparato. Podemos encontrar el icono para crear la caja de aparato en el menú Insertar y aquí tenemos caja de aparato. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar crear un dispositivo cualquiera. Le vamos a insertar caja de aparato y lo primero que vamos a hacer es dimensionar ese encoder. Vamos a imaginarnos que yo deseo que el encoder tenga esta forma, una forma pues, más o menos cuadrada. Vamos a cambiar aquí la retícula y con esto ya tendríamos la caja de aparato. Lo primero que tenemos que definir es qué IME visible va a tener. Realmente lo que tenemos que definir es sobre todo la designación de producto, las letras, ¿verdad? Por ejemplo, para un encoder yo le he llamado BG. Imaginémonos que es otro tipo de aparato y su designación según el estándar es, por ejemplo, UL, UL1, UL2, UL3, pues aquí ponemos UL. Una vez que ya tenemos definida la caja de aparato, damos a aceptar y ya tenemos nuestra caja de aparato. Lo primero que hacemos una vez creada la caja de aparato es definir puntos de conexión. Para definir un punto de conexión nos venimos aquí a punto de conexión de dispositivo y clicamos. Y entonces veis que nos permite colocar los puntos de conexión. Para colocar los puntos de conexión debemos ponerlos bien sea hacia afuera o hacia adentro. Por ejemplo, si yo cojo ahora y digo, bueno, quiero que estén representados los puntos de conexión de esta manera, es decir, por dentro, los colocaré por dentro. Coloco una, puedo poner una designación del punto de conexión, vamos a ponerle pues aquí A, será el terminal A, y aquí ponemos el terminal B, por ejemplo. Y a lo mejor ahora quiero poner otro punto de conexión y para que veáis que se puede poner de forma externa, pues lo puedo colocar de esta manera, ¿vale? Puedo colocar aquí un terminal que se llame, por ejemplo, V. O puedo colocarlo de esta manera. Y a este le podemos denominar pues N. Bien, como podéis observar en el dispositivo que yo he colocado, además de tener los terminales, le hemos puesto un nombre y una imagen. ¿Cómo ponemos nombres e imágenes? Bueno, pues para poner un nombre añadiremos un texto.
Y si quisiera añadir una imagen, también la podría añadir. Aquí veis en la sección de gráficos, tenemos líneas para poder dibujar. Si yo quisiera dibujar alguna línea, pues podría, o algún círculo, alguna cuestión que yo desee dibujar. Aquí, por ejemplo, podemos poner un pequeño círculo. Si no me interesa que sea negro, lo puedo cambiar, le puedo cambiar el color en sus propiedades. Y también vamos a añadir imágenes. Entonces, para añadir las imágenes, nos iremos aquí a externo y aquí podemos, si os dais cuenta, podemos importar archivos DWG o de XF, es decir, utilizar herramientas como puede ser AutoCAD para diseñar un dibujo que vaya a ir incluido en nuestro dispositivo. Podemos cargar un fichero de imagen, es decir, en este caso yo lo que he hecho es cargar el fichero de esta imagen, porque esta imagen es una imagen que he sacado de la hoja de características del propio encoder, es decir, el propio encoder tenía esta imagen que he recortado y se la he importado para que aparezca en este dispositivo. E incluso también podemos colocar hipervínculos o códigos QR, es decir, realmente lo que hacemos aquí es dibujar dentro de la caja de aparato todo lo que nosotros queremos para representar el dispositivo. Aquí en vez de hacer un círculo podríamos dibujar un símbolo, si fuese un convertidor alterna continua, pues dibujar la onda senoidal y el símbolo de continua o lo que nosotros deseásemos. Una vez que ya tenemos el dispositivo, lo primero que vamos a hacer, si os dais cuenta, cada uno de los elementos que hemos colocado no están conectados entre ellos, es decir, son independientes, los vamos a agrupar. Pues para agruparlos los seleccionamos y le damos a la tecla de agrupar, que es la G. Al dar a la G veis que ahora todo es un dispositivo. Podría emplearlo ya así, es decir, podría coger y ya utilizar este dispositivo como a mí me plazca, es decir, ya con los terminales puedo ponerle aquí, si yo quiero, cableado, puedo conectar cableado y utilizarlo como si fuese pues, un dispositivo cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí lo que me va a interesar es si yo paso el trabajo de hacer un dispositivo bien creado, es decir, pues por ejemplo este es digamos que un dispositivo básico, pero aún que puede llevar un poco de tiempo, entre la fotografía, el nombre, decidir la designación, poner los terminales de una forma que te considere correcta, nombrar todos los terminales. Como todo eso cuesta, lo que nosotros vamos a querer es que este dispositivo se convierta en dispositivo, es decir, esto más que un dispositivo es un símbolo, y entonces vamos a crear un dispositivo que vamos a meter en nuestra biblioteca de dispositivos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en este caso, una vez que ya tenemos el dispositivo, el futuro dispositivo creado, clicando en el botón derecho encima de nuestro símbolo, veis que tenemos aquí diferentes opciones y una de ellas es crear macro de ventana o crear macro de símbolo. Si yo le doy a crear macro de ventana símbolo, me aparece cómo lo quiero guardar. Y fijaos que me aparece pues, cosas que ya he utilizado en diferentes dispositivos. Es decir, aquí tenemos las variantes, puedo denominarlo como una variante A, podría crear diferentes representaciones de las diferentes variantes que tiene este futuro dispositivo. Es decir, lo más básico sería crear este dispositivo sistemáticamente rotándolo en las 4 direcciones que tiene el plano, ¿no? Es decir, hacer una variante A, B, C, D, que sea pues, el mismo símbolo exactamente, solo que girándolo, ¿no? También podría crear diferentes variantes en función de pues, lo que yo estime, ¿no? Por ejemplo, poder acceder uno a uno en el dispositivo
poder acceder uno a uno a cada uno de los terminales. Eso también sería una variante que yo podría colocar. Y también incluso podemos indicar qué tipo de presentación es decir, yo lo voy a hacer para un multipolar, pero a lo mejor hago un símbolo que es para fluido, o es un símbolo que es para monopolar o para resumen. Es decir, aquí tengo que indicarle ese símbolo que representa, porque a lo mejor yo tengo un dispositivo concreto que tiene una representación en unipolar, varias representaciones en multipolar, tiene otra representación en resumen, es decir, el mismo dispositivo tiene diferentes representaciones. Eso se ve también, por ejemplo, en los dispositivos que son, por ejemplo, electroneumáticos. Una válvula electroneumática va a tener simbología asociada de fluido, porque evidentemente vamos a introducir las válvulas electroneumáticas dentro de un esquema de neumática, pero precisamente como tienen esa parte eléctrica de las bobinas que activan la electroválvula, vamos a también tener representaciones de esas bobinas, con lo cual tenemos para el mismo dispositivo numerosas representaciones en función del tipo de plano que estemos utilizando. También efectivamente tenemos aquí el directorio donde vamos a guardarlo, siempre lo vamos a guardar en el directorio por defecto, y aquí tenemos el nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar a este dispositivo? Pues el nombre que nosotros consideremos. Realmente esto aún no es un dispositivo, es una macro de dispositivo, es un protodispositivo. Entonces, lo que le vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, va a ser ENC, y con la extensión que tiene en este caso esta macro, que va a ser EMA. Bien, ahora ya tenemos guardada la macro, y ahora tenemos que asociar esa macro con un nuevo dispositivo. Vamos a buscar los dispositivos. Aquí en datos básicos tenemos en el apartado de gestión, clicando, tenemos todos nuestros dispositivos. Por ejemplo, dentro de electrotecnia, en componente, aquí tenemos diferentes dispositivos. Pensemos, por ejemplo, que queremos añadir este encoder en la parte de sensores. Bueno, pues aquí tenemos sensores y aún tiene otra subcategoría. Por ejemplo, aquí tenemos en indefinido, tenemos una carpeta en la que aparece el encoder que yo he creado. Vamos a crear en la misma carpeta este encoder que estamos creando. Clicando el botón derecho en la carpeta y dándole a nuevo, nos aparece nuestro nuevo dispositivo. Y aquí ya creamos el dispositivo. Si venís aquí podemos ver el resumen de todo el dispositivo, pero vamos a ir pestaña por pestaña. Por ejemplo, en propiedades, algo que es muy importante es el nombre del artículo. De nuevo, yo le voy a poner el código que entiendo yo que debe llevar, ¿no? En este caso, HN, por ejemplo, .002. Le puedo poner aquí una designación, o dos o tres designaciones diferentes. Puedo poner una descripción, es decir, puedo hacer que mi dispositivo, cubriendo todos los campos, esté más completo o menos completo. Lo que sí que tengo que poner es la macro de esquema, es decir, tengo que incluir las macros que definen este dispositivo. En este caso, la macro de esquema que vamos a buscar es precisamente nuestra macro, la macro que tenemos aquí, que es ENC. ¿Veis aquí que pone ENC? Que es la que yo he creado. Si le damos a abrir, ya tenemos cargado esa macro, es decir, tenemos cargado ese símbolo y lo hemos asociado a nuestro dispositivo, que es HN002.
Si seguimos navegando por las pestañas, llegamos a lo que serían las plantillas de funciones, es decir, ya hemos hablado de las plantillas de funciones para modificar, por ejemplo, cables, y veis que, por ejemplo, en este dispositivo, en la plantilla de función, estoy metiendo la lógica del dispositivo, es decir, estoy diciendo que es un punto de conexión de dispositivo, qué designación debe tener, para que yo cuando invoque a este dispositivo y use medios de explotación, pueda tener esa lógica asociada. En mi caso, teníamos que añadir varias definiciones. Son puntos de conexión de dispositivo, entonces tengo que buscar la localización de esa propiedad, de punto de conexión de dispositivo. Ese punto de conexión de dispositivo lo encontramos aquí en función especial de electrotecnia. Y aquí tenemos diferentes funciones especiales y una de ellas es el punto de conexión de dispositivo. Vale, en este caso vamos a tener solo un punto de conexión, es decir, podemos seleccionar punto de conexión de dispositivo. Si por el motivo que sea yo la lógica que le quiero añadir a mi dispositivo es en otro sentido, es decir, imaginémonos que yo la lógica que le pongo, los terminales que le estoy colocando, no son puntos de conexión, sino que son pues un enchufe, por ejemplo. Entonces yo defino el conector con 2 puntos de conexión o con 3, depende si estamos hablando de si tiene protección o no tiene protección. Pero en este caso, como estamos creando un dispositivo genérico, nos vamos a ir simplemente a un punto de conexión de dispositivo. Y ahora, de los que hay añadidos, o sea, los que se puede añadir, puedo añadir un punto de conexión de neutro, de tierra, un punto de conexión que sea de la malla de protección, por ejemplo, de un cable. En este caso, vamos a poner o bien el punto de conexión de dispositivo o bien el punto de conexión general. El dispositivo creo que tenía 4 puntos de conexión. Aquí le pondremos la designación del punto A, B, N y el otro era V. Bien, una vez que tengo definidos los puntos de conexión, lo único que vamos a hacer es aplicar. Ya tenemos nuestro dispositivo creado y darle a cerrar. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es ir a buscar el dispositivo. Buscamos el dispositivo, donde lo colocamos. En este caso estamos en sensores indefinido. Y aquí tenemos nuestro dispositivo. Ya veis que me lo ha metido en la biblioteca. En este caso hemos hecho un dispositivo muy simple, que no hemos cubierto, digamos, todos los campos, ni hemos aplicado una gran lógica. Pero si yo me vengo aquí a medios de explotación, y busco el dispositivo, veis que aquí aparece UL2 y fijaos cómo es un dispositivo que está completo, es decir, tiene todos sus puntos de conexión de dispositivo definidos. Bien, además de ver cómo crear de una forma sencilla un dispositivo un poco funcional para poder representarlo dentro de nuestros esquemas, vamos a analizar la parte de fuerza y de mando, la parte de salidas del esquema que estábamos viendo en el último vídeo.
En el último vídeo habíamos analizado de forma bastante detallada la parte de las entradas porque tiene una cierta complejidad y además aquí podemos ver cómo crear mangueras, cómo asignarle los cables de cada una de las mangueras, cómo gestionar la parte de los borneros y con la zona de alimentación y también cómo denominar y cómo determinar ciertos dispositivos que no están, que no comparten la misma denominación, la misma designación, sea de función o de localización con el plano y cómo podemos, bien sea individualmente colocarle, pues por ejemplo, que está situado en otro cuadro que no es el que indica el plano, o que está situado en otra zona que no es la que indica el plano, pero agrupando dispositivos para no tener que poner el más ADM en cada uno de ellos. Para la parte de salidas, en este caso, lo que podemos observar tampoco es una novedad muy grande, es decir, lo único que hacemos es como las salidas del autómata y la actuación, es decir, la conexión con los relés de los contactores están en el mismo cuadro, no hay borneros por el medio, no hay una complejidad de conexionado muy elevada, lo único es que llevamos un cable, una línea, desde cada una de las entradas a cada una de los A1 del contactor y por la parte de la 2 pues conectamos con neutro, ¿no? En este caso este neutro es el neutro 2N que si queremos seguirlo pues viene de esta parte de alimentación, es decir, viene de este bornero XDA2 del UCA2. Además le hemos incluido aquí un terminal más, el 2L, que es un terminal que tiene el autómata, para indicar que ese 2L que está cerca de la tarjeta de salidas, pues va alimentado y va alimentado con el 2L1. Por último, hablar un poco de la parte de fuerza, y en la parte de fuerza vemos que tenemos proveniente del plano de alimentación la línea trifásica con protección y simplemente tenemos una línea trifásica con protección que va a continuar hacia otro plano, es decir, lo que hacemos es llevamos una línea, por ejemplo, centrándonos en el L1, llevamos un cable que va a ir al guardamotor, al 1L1 del guardamotor, y desde el 1L1 del guardamotor va a salir otro cable que va a continuar hacia algo que tenemos en el siguiente plano. Si yo sigo la línea, podemos observar que esta línea termina en el guardamotor del motor del lado derecho, es decir, tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, y en este caso lo que hacemos es ir puenteando las líneas con los guardamotores. Después tenemos, como decíamos, el guardamotor, es decir, salimos hacia el guardamotor, alimentamos el guardamotor y aquí tenemos los dos contactores que hacen la maniobra de inversión de giro, que están comandados o gobernados aquí por estas dos bobinas que van conectadas a las salidas del autómata, y veis cómo tenemos las referencias cruzadas, es decir, los tres contactos de fuerza de cada uno de ellos tienen su referencia cruzada, plano 1, columna 1, plano 1, columna 2. Veis que efectivamente este es el plano 1 y aquí en la columna 1 tenemos el QAA1 y en la columna 2 tenemos el QAA2. También tiene la referencia cruzada hacia el otro lado, es decir, la bobina del QAA1 está en el plano 1, columna 7, que este es el plano 1, o sea, está en este plano en la columna 7, y el QA2 está en este plano, el plano 1, columna 8. Es decir, está totalmente realizada la referencia cruzada. De aquí, después de hacer la maniobra de inversión de giro, no salimos a un bornero. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora todo esto estábamos en el cuadro UCA2, que es el cuadro donde está el autómata. Teníamos el guardamotor y teníamos contactores en ese mismo cuadro. Pero ahora nos vamos a ir a buscar al motor.
Entonces, como tenemos que ir a hacer la conexión del motor, salimos del cuadro a través de este XDA5, borne 1, 2, 3 y 7. Desde ahí sacamos una manguera, la W8, cuyas líneas 1, 2, 3 y 7 van a estar conectadas, como veis, pues a la línea 1, a la 2, a la 3 y a la de protección. Y de aquí lo sacamos a un bornero que está situado en el UCA3. El UCA3 es un cuadro, que ya habíamos hablado de él, es un cuadro que ya está sobre la máquina y que nos va a permitir pues, llegar con esta línea, conectar en ese bornero y por el otro lado conectar los cables que vienen del motor, es decir, realizar la conexión con el motor y la manguera que llega al UCA3 a través de este XDA1. Y ya después ya llegamos al motor, es decir, representamos el motor y indicamos que este motor está en la zona de admisión. Como es solo un elemento, podemos representarlo de esta manera, es decir, realizando el cuadrado, o podemos quitarlo y directamente en el motor indicarle que su zona donde está situado es la zona de admisión. Ambas representaciones son correctas. Con esta, pues bueno, se suele utilizar cuando tenemos solamente un dispositivo. Lo último que vamos a ver es, imaginémonos por ejemplo que este motor no va directamente conectado a su caja de conexiones, es decir, va conectado, pero va conectado a un conector, por ejemplo, un conector como puede ser un conector Harting. Claro, cuando va conectado con un conector Harting, es decir, que tenemos un enchufe, por decirlo así, tenemos que representarlo aquí. Imaginémonos que esta línea, la línea W8, llega al UCA3, pero en vez de haber un bornero, lo que hay es un conector. El motivo será, pues por ejemplo, que yo quiero conectar ese motor o quiero desconectar ese motor y conectar otro motor diferente. Es decir, voy a utilizar ese conector para poder tener la flexibilidad de conectar los motores que yo quiera. En un futuro, claro. En vez de poner un bornero, a lo mejor tengo que colocar un conector. Si yo voy a buscar los símbolos, por ejemplo, símbolos IEC, electrotecnia, bornes y conectores, aquí además de los bornes tengo enchufes y conectores. Esta representación que veis aquí, donde aparece una hembra, vamos a decirlo así, y un macho, es la representación que tenemos para esos conectores. Entonces tenemos diferentes representaciones que podemos tener para dichos conectores. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación de diferentes conectores hembras. Y aquí tenemos una representación de diferentes conectores macho. Si yo voy a ver un dispositivo, vemos cómo está dividido en bloques de bases, bloques de clavijas y después, bueno, pues tres más que son más genéricos. ¿Por qué bases y clavijas? Bueno, los conectores hembras se suelen denominar bases y los machos se suelen denominar clavijas. Si vamos al bloque de bases, aquí tenemos de la marca Harting varios bloques de base. Veis que al final el conector lleva conectado para conectar machos, es decir, es una hembra que va a conectar con un macho. Si me voy a la parte de clavijas, también tengo clavijas Harting y veis que estos ya son conectores que tienen puntas, es decir, que son macho. Entonces, lo normal sería que si yo en la representación represento, imaginémonos que no tengo el motor, que yo represento este
este esquema de fuerza simplemente diciendo que aquí no hay nada, que llega una manguera y que esta manguera termina en un conector hembra. Pues me iría al bloque de bases y en este caso yo tengo que colocar un conector Harting que tenga 4. ¿Por qué 4? Bueno, pues básicamente porque voy a tener las 3 fases y la tierra. Entonces, aquí pincho este que es de 4, pincho y arrastro, y me va pidiendo primero la definición del enchufe, del conector. Pues en este caso, aunque se la vamos a ocultar, ya la colocamos aquí. Y ahora me dice base de conector, y el primero, la primera base. Bueno, pues le colocamos la primera, la segunda, la tercera y la que se corresponde con el PE. Muy bien. Y así dejaríamos el esquema, es decir, nosotros estamos indicando simplemente que tenemos un conector Harting que va conectado a esta manguera W8 y que lo dejamos al aire para que en caso de necesidad se conecte ahí para poder arrancar pues, cualquier motor, ¿no? En este caso, si por ejemplo ese Harting está colocado en el cuadro 3, como es el caso, pues tendría que ir a buscar el cuadro 3. Al cuadro de motores. Entonces, en el cuadro de motores, saliendo hacia afuera de la placa, tendría una base Harting para poder enchufar yo el motor. En nuestro caso ya tenemos el motor creado y tal como está literalmente conectado, no tiene un Harting, pero imaginémonos que yo quiero representar que ya tiene todo el conjunto Harting, es decir, tanto la base como la clavija, las tiene ya conectadas. Eso normalmente no se va a mover de ahí, pero bueno, siempre pues tenemos esa opción de poder desconectarlo si queremos. Para poder poner eso, eliminamos la base y en este caso, buscando en el ePlan Cloud, podemos encontrarnos, a ver si lo encuentro. No, estas son las envolventes. Está aquí indefinido. Podemos encontrarnos con esto, que esto es el conjunto de la base con la clavija de un Harting de 4 terminales. Podría buscar el conjunto de más terminales. Si yo esto pues hago lo mismo, es decir, intento colocarlo, primero me viene la definición del Harting y aquí coloco el 1, el 2, el 3 y la tierra. Si os dais cuenta aquí ya me aparece todos los elementos, me aparece la base y la clavija, es decir, las dos cosas ya conectadas. Y aquí ya podría meter el motor. Y ahora busco un motor. Ya tengo conectado mi motor y aquí lo que estoy indicando simple y llanamente es que yo tengo una conexión Harting, es decir, tengo tanto la base como la clavija conectada con el motor. En nuestro caso, concretamente en esta máquina, no tenemos conectores, pero podríamos tenerlos. Es decir, aquí ya hemos visto cómo poder definir de una manera más o menos rápida, cuando tenemos conectores, cómo definir dichos conectores, ¿no? En este caso, vamos a volver para atrás, porque en la documentación de nuestra máquina, que es una máquina real, el conexionado está hecho así, no está colocado con ningún tipo de conector Harting, va directamente del
del bornero los cables al motor. Con esto terminamos el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.